Hola mis amigos, me alegra una vez más poder compartir con ustedes este tiempo de aprendizaje juntos y realmente espero que si este video lo encuentras interesante o de tu agrado, te animo a que le des un me gusta y que lo compartas también con tus otros amigos. También me gustaría interactuar con ustedes leyendo tus comentarios y poder responderlos siempre trayendo la Biblia como nuestra única verdad, siendo filtrada a través de Jesús. En el video de hoy me gustaría comenzar con una escena. Esta escena comienza de una manera estremecedora. Una mujer es conducida por la fuerza sin siquiera llevar calzado, hasta quedar en medio de un grupo de personas que ya la habían declarado culpable antes de escuchar una sola palabra de Jesús. La empujan hacia el centro del patio del templo y la exhiben públicamente como la prueba viviente de un pecado. Para quienes la rodean, el desenlace parece decidido de antemano. Solo Jesús falta que apruebe la sentencia que ellos consideran justa. Todos conocen perfectamente lo que la ley decía para un caso semejante. Las piedras deben convertirse en el instrumento de la ejecución. Sin embargo, ninguno de los presentes alcanza a comprender que las piedras nunca representan el verdadero centro de la historia. Ni los escribas, ni los fariseos, ni la multitud curiosa, ni probablemente la propia mujer perciben que el relato apunta hacia una realidad mucho más profunda. Solo cuando la escena termina, se hace evidente que el verdadero juicio no recaía sobre ella, sino sobre quienes sostenían las piedras en sus manos. Todavía era muy temprano en Jerusalén. Después de haber pasado la noche en el Monte de los Olivos, Jesús regresó al templo, como acostumbraba hacerlo. Poco a poco comenzaron a acercarse personas deseosas de escucharlo, y él tomó asiento para enseñarles. Todo transcurría con la serenidad habitual de aquellas mañanas, hasta que la calma fue interrumpida de forma abrupta. Los líderes religiosos irrumpieron llevando consigo a una mujer a quien prácticamente estaban arrastrando. Sin ningún intento de discreción, la colocaron en medio de todos, obligándola a enfrentar no solo a Jesús, sino también las miradas de toda la multitud. Su vergüenza quedó expuesta delante de todos. Entonces pronunciaron la acusación con absoluta seguridad. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La intención de aquellos hombres nunca fue resolver un problema moral ni restaurar la vida de la acusada. Si realmente hubieran buscado justicia, habrían procedido de otra manera. En lugar de convertir aquella situación en un espectáculo público, habrían actuado con imparcialidad y prudencia. Sin embargo, eligieron deliberadamente exhibirla porque su propósito era muy distinto. La mujer no era el verdadero objetivo. En realidad, se había convertido en una pieza dentro de una estrategia cuidadosamente preparada para comprometer a Jesús. Por eso, añadiendo inmediatamente, Moisés nos ordenó en la ley que mujeres como estas sean apedreadas. ¿Qué dices tú? La pregunta parecía sencilla, pero escondía una trampa perfectamente diseñada. No pretendían aprender ni escuchar la opinión del maestro. Buscaban colocarlo en una situación donde cualquier respuesta pudiera utilizarse en su contra. Si Jesús autorizaba el apedreamiento, muchos concluirían que había abandonado todo aquello que venía proclamando acerca de la misericordia, el perdón y el amor de Dios hacia el pecador. Parecería contradecir el mensaje de restauración que había caracterizado todo su ministerio. Pero si rechazaba la ejecución, entonces podrían acusarlo de despreciar la autoridad de Moisés y de desafiar abiertamente la ley que Israel consideraba sagrada.
Desde su perspectiva, no existía salida posible. Cualquier respuesta parecía concluir inevitablemente a su desacreditación. Sin embargo, precisamente allí comienza a revelarse la verdadera profundidad del episodio. Muchos lectores concentran toda su atención en la mujer o en las piedras preparadas para ejecutar la sentencia. Jesús, en cambio, dirige la mirada hacia otro lugar, completamente distinto. Desde el primer instante, dejó claro que el asunto principal no consiste únicamente en el pecado cometido, sino en la condición espiritual de quienes se presentan como jueces. Para aquellos dirigentes religiosos, la mujer había dejado de ser una persona con historia, con dolor y dignidad. Ahora era simplemente un recurso útil para alcanzar un objetivo mayor. Esa actitud pone al descubierto una de las inclinaciones más peligrosas del corazón humano: la capacidad de utilizar el sufrimiento ajeno para defender una posición, proteger una reputación o ganar una discusión religiosa. Cuando la verdad pierde la compasión, las personas dejan de verse como seres humanos y comienzan a tratarse como instrumentos. Mientras la acusada permanecía inmóvil, probablemente con la cabeza inclinada y el peso de la vergüenza oprimiendo cada uno de sus pensamientos, surgía una pregunta que nadie parecía dispuesto a formular. Si había sido sorprendida en adulterio, ¿dónde estaba el hombre? La propia ley que aquellos líderes citaban exigía responsabilidad para ambos. El adulterio nunca podía atribuirse a una sola persona. Si ella había sido descubierta en el acto, también el hombre debía haber estado presente. Sin embargo, solo ella apareció delante de Jesús, o fue traída delante de Jesús. Ese detalle demuestra que la verdadera preocupación nunca fue aplicar la ley con justicia. Lo que buscaban era encontrar a alguien vulnerable, alguien incapaz de defenderse, alguien cuya exposición pública pudiera servir como herramienta para atacar al maestro. Las piedras parecían ocupar el centro de la escena, pero el auténtico conflicto permanecía oculto en un lugar mucho más profundo: el corazón de quienes estaban preparados para levantarlas. En ese momento ocurre uno de los gestos más sorprendentes de todo el relato. Jesús no responde de inmediato, no pronuncia un discurso para defender a la mujer, ni reacciona con indignación contra quienes la acusan. Tampoco entra en un debate legal con los expertos de la ley. En lugar de hacer cualquier cosa de esas, se inclina lentamente y comienza a escribir con el dedo sobre el suelo. El evangelista nunca explica qué escribió, y precisamente ese silencio ha despertado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos piensan que fue anotando los pecados ocultos de quienes permanecían de pie con las piedras en las manos. Otros consideran que evocaba las palabras del profeta Jeremías acerca de aquellos cuyos nombres serían escritos en el polvo por haberse apartado del Señor. También hay quienes creen que simplemente trazaba líneas sobre la tierra para mostrar serenidad y negarse a responder con la rapidez que sus adversarios esperaban. La realidad es que nadie puede afirmar con absoluta certeza cuál fue el contenido de aquellas palabras escritas en el suelo. Sin embargo, el verdadero valor del episodio no depende de conocer lo que Jesús escribió, sino de observar cuidadosamente aquello que decidió no hacer. No permitió que la presión lo dominara. No respondió movido por la ira. No cayó en la trampa de reaccionar impulsivamente. Mientras todos aguardaban una contestación inmediata, él eligió guardar silencio. Esa pausa aparentemente sencilla comenzó a demostrar la estrategia de sus adversarios mucho antes de que pronunciara una sola frase.
Finalmente, cuando la insistencia de los acusadores se hizo cada vez más intensa y el silencio parecía insoportable, Jesús se levantó con tranquilidad, observó a cada uno de los presentes y pronunció una declaración que atravesó el ambiente con una fuerza imposible de ignorar. El que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Después de decirlo, volvió a inclinarse y continuó escribiendo sobre la tierra. De inmediato el patio quedó completamente en silencio. No era un silencio tranquilo ni agradable, era un silencio pesado, incómodo, casi asfixiante. Todos permanecían inmóviles porque acababan de escuchar una afirmación que ninguno podía responder con honestidad. Cada uno sostenía una piedra convencido de que estaba defendiendo la ley de Dios. Habían llegado seguros de tener la razón, convencidos de que ese día demostrarían que Jesús se contradecía. Sin embargo, una sola frase bastó para derribar toda aquella seguridad. Jesús nunca declaró que el adulterio dejara de ser pecado. Tampoco rechazó la ley de Moisés, ni afirmó que la justicia careciera de importancia. Hizo algo mucho más profundo. Aplicó la ley, la misma ley, con una fidelidad que aquellos hombres jamás habían imaginado. Según la tradición jurídica de Israel, quienes actuaban como testigos, sí, los testigos del delito, debían iniciar la ejecución de la sentencia. Además, debían hacerlo con plena integridad respecto a aquello mismo que estaban juzgando. Jesús no inventó un principio nuevo ni modificó las normas existentes. Simplemente llevó la propia ley hasta sus últimas consecuencias. De repente, quienes pretendían juzgar descubrieron que ellos también estaban siendo examinados. Las piedras continuaban en sus manos, pero ahora esas piedras pesaban mucho más que antes. Ya no representaban únicamente una sentencia contra la mujer. Se habían convertido en un espejo que reflejaba la condición espiritual de quienes la sostenían. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los ancianos dejó caer su piedra sobre el suelo y se marchó sin pronunciar una palabra. Después hizo lo mismo otro, luego otro más. El sonido de cada piedra golpeando el suelo era una confesión silenciosa que no necesitaba explicación. Si alguno hubiera estado completamente libre de la culpa mencionada por Jesús, habría permanecido allí para ejecutar la sentencia. Sin embargo, ninguno pudo hacerlo. Poco a poco, todos comenzaron a retirarse, empezando por los mayores. Tal vez los años les habían enseñado con mucha mayor claridad la realidad de sus propias debilidades. Sin discutir, sin levantar la voz y sin intentar justificar su conducta, abandonaron el lugar hasta que el patio quedó completamente vacío de acusadores. Solo permanecían Jesús y la mujer. Entonces, él levantó la mirada y le preguntó, con una serenidad difícil de imaginar, después de todo lo sucedido: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió con sencillez, ninguno, Señor. Jesús contestó entonces con una de las declaraciones más conmovedoras de todo el Evangelio. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas palabras merecen una breve observación. Diversos estudiosos del texto bíblico consideran que la expresión no peques más e incluso parte de este episodio presentan variantes importantes en los manuscritos antiguos. Algunos sostienen que esa frase pudo haber sido incorporada posteriormente y que no aparece en ciertos testigos griegos muy antiguos. Se trata de un tema ampliamente debatido dentro
de la crítica textual y merece un estudio independiente. Más allá de ese debate, el mensaje central permanece intacto. Jesús reconoció la realidad del pecado, pero se negó a convertirlo en una sentencia definitiva sobre la vida de aquella mujer. En él, la verdad nunca estuvo separada de la gracia. Ambas caminaron juntas dentro de una manera que los dirigentes religiosos no lograban comprender. Ellos conocían perfectamente los mandamientos, pero habían olvidado el carácter del Dios que los había entregado. Habían aprendido a sostener piedras con facilidad, pero habían perdido la capacidad de extender misericordia y compasión. Jesús, por el contrario, mostró que la justicia de Dios jamás necesita destruir la compasión para seguir siendo verdadera. Existe un detalle adicional que transforma por completo la manera de entender este episodio. Jesús nunca interrogó a la mujer para exigirle explicaciones antes de mostrarle misericordia. No le pidió que relatara los hechos, ni que intentara justificar su conducta, ni que demostrara un cambio previo para hacerse merecedora del perdón. Primero apareció la gracia. Después vino el llamado a abandonar el pecado. Ese orden no es accidental. Revela el corazón mismo del Evangelio. La invitación a una vida diferente nunca fue presentada como el requisito para recibir misericordia, sino como la respuesta natural de alguien que ya ha sido alcanzado por ella, la misericordia. Con frecuencia imaginamos el perdón de Dios de una manera completamente opuesta. Pensamos que primero debemos cambiar, corregir nuestros errores, limpiar nuestra conducta y demostrar que somos dignos de compasión. Sin embargo, esta escena enseña exactamente lo contrario. La mujer no llegó al templo buscando una oportunidad para comenzar de nuevo. Llegó arrastrada por otros, avergonzada, expuesta delante de todos y sin posibilidad alguna de construir una defensa convincente. No tenía argumentos, no poseía méritos y tampoco podía recuperar por sí misma la dignidad que había perdido. Aún así, la misericordia la encontró antes que pudiera hacer absolutamente nada para ganarse. Al llegar a este punto, el verdadero mensaje del relato aparece con absoluta claridad. Los acusadores entraron sosteniendo piedras, convencidos de que ellas representaban el centro del problema. Sin embargo, las piedras nunca fueron el verdadero conflicto. El auténtico problema habitaba en el corazón de quienes estaban dispuestos a utilizarlas. Era una religión capaz de exponer públicamente a una mujer mientras permitía desaparecer al hombre involucrado. Era una religiosidad que conocía la ley al detalle, pero había olvidado la misericordia, la compasión y el propósito para el cual Dios había entregado esa misma ley. Se trataba de una forma de vivir la fe que encontraba facilidad para condenar al débil y al mismo tiempo mostraba una sorprendente capacidad para proteger al poderoso. Las piedras solo eran el instrumento visible. El verdadero peligro permanecía escondido en el interior del ser humano. Por eso este episodio termina convirtiéndose en un espejo donde cada lector puede descubrir algo acerca de sí mismo. Cada vez que señalamos con dureza el pecado ajeno, mientras justificamos el nuestro, repetimos exactamente el mismo error cometido por aquellos escribas y fariseos. Resulta imposible meditar en esta escena sin recordar ciertas situaciones semejantes vividas dentro de algunos ambientes religiosos. Vuelven a mi memoria aquellas reuniones celebradas en muchas iglesias en Cuba. Estas se hacían a finalizar el culto, casi siempre en los sábados de mañana.
Oficialmente se presentaban como encuentros disciplinarios, pero con demasiada frecuencia terminaban siendo espacios donde una persona era públicamente avergonzada, apartada de la comunión o sometida a castigos que dejaban heridas profundamente en su corazón. Muchos salían convencidos de que ya no existía esperanza para ellos. Creían que habían quedado definitivamente rechazados por Dios y por la comunidad, como si llevaran una marca imposible de borrar. Ese sentimiento de abandono produjo dolor en innumerables personas y llevó a no pocos a alejarse de la fe, creyendo que jamás volverían a ser aceptados. Es muy triste pensar cuántas personas, cuántas vidas fueron quebrantadas porque la disciplina terminó sustituyendo a la restauración y la condena ocupó el lugar que correspondía a la gracia. La pregunta que Jesús formuló aquella mañana continúa resonando con la misma fuerza en nuestros días. ¿Quién de nosotros posee una pureza moral tan absoluta como para reclamar el derecho de condenar primero a otro ser humano? Esa pregunta sigue atravesando las generaciones porque no fue dirigida únicamente a un grupo de hombres del primer siglo, también alcanza a cada uno de nosotros. La historia comenzó con una mujer rodeada de personas que sostenían piedras, convencidas de que el verdadero problema era ella. Todos estaban preparados para ejecutar la sentencia. Sin embargo, el desenlace contiene una ironía extraordinaria. La única persona presente que realmente tenía autoridad moral para condenarla, porque verdaderamente estaba libre de pecado, fue precisamente la única que decidió no hacerlo. Jesús no ignoró el pecado ni declaró inocente aquello que era culpable. Tampoco redujo la gravedad del adulterio. Lo que sí hizo fue revelar el corazón del Padre. Mostró que la justicia divina nunca puede separarse de la misericordia y que ambas encuentran su perfecta armonía en Dios. Mientras unos buscaban un motivo para destruir, Él buscaba una oportunidad para restaurar. Por eso, este relato es mucho más que una discusión jurídica sobre la correcta aplicación de la ley. Es una revelación del carácter de Dios manifestada en Jesús. También es una invitación permanente a examinar nuestro propio corazón. Resulta sencillo identificarse con la mujer que recibió misericordia. Mucho más difícil es reconocer que en numerosas ocasiones nosotros también sostenemos piedras invisibles. Esas piedras pueden convertirse en palabras duras, críticas constantes, rumores, prejuicios, condenas silenciosas o actitudes que incluyen a quienes han caído. Incluso pueden esconderse detrás de argumentos aparentemente religiosos mientras el corazón permanece lejos de la compasión que Jesús mostró aquel día. Por eso, este pasaje continúa siendo tan actual. No fue escrito únicamente para admirar la bondad de Cristo, sino para confrontar nuestra manera de mirar a los demás. La pregunta decisiva ya no gira alrededor del pecado de aquella mujer. La verdadera pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos la oportunidad de condenar o de ofrecer la misma gracia que un día también recibimos? La escena termina, pero su llamado permanece abierto. Cada vez que volvemos a leer este episodio, Jesús nos coloca nuevamente en aquel patio. Nos obliga a decidir si seguiremos sosteniendo la piedra o si finalmente la dejaremos caer. Porque el verdadero problema nunca fueron las piedras. Las piedras solo revelaban una realidad mucho más profunda. El problema siempre estuvo y continúa estando en el corazón que decide aferrarse a ellas en lugar de extender la mano para levantar al que ha caído. Ese fue el camino
que Jesús mostró aquella mañana y sigue siendo el camino al que continúa invitándonos hoy. Los espero en el próximo video y recuerden, si este tipo de material te interesa, lo puedes encontrar también en mi canal de YouTube, Réplica Bíblica por Armandito. Y también recuerden que me gustaría interactuar con ustedes leyendo sus comentarios y poder responderlos, siempre trayendo la Biblia como única verdad, siendo filtrada a través de Jesús. Dios nos siga bendiciendo a todos.